Por fin llegó el momento de explicaros dónde aplicar la técnica del corte perfecto con radial, que es el tercer vídeo que hice. Claro, se me ha criticado mucho porque la gente piensa que estos cortes son para aplicarlos en cualquier tipo de corte convencional. Y estos cortes son para mejorar los replanteos, para dejar un corte visto. ¿Tú dónde vas a necesitar un corte perfecto? Pues en un sitio que va a quedar visto. Si vas a quedar escondido contra una pared, ¿para qué quieres hacer un corte perfecto? Pues aquí, en este vídeo, os voy a enseñar los lugares donde se puede aplicar este tipo de cortes para mejorar los replanteos 100%. Comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl, estás en Bricoalter y te animo a que te enfrentes como yo a proyectos más grandes y ambiciosos. Para poder cortar piezas intermedias en un replanteo, tanto a lo largo como a lo ancho, necesitamos que esos cortes sean perfectamente iguales a los que vienen de fábrica, para que no se note nada y no quede como una chapuza. Yo no digo que a lo mejor no haya otros métodos para realizar este tipo de cortes, pero este es el método que yo utilizo y es el que a mí me funciona. Está explicado con todo detalle y a lo mejor para una persona que ya está acostumbrada a usar una radial se le hace un poco pesado el vídeo. Yo lo que hago muchas veces es subir la velocidad de reproducción de algunos vídeos y de esta forma no me pierdo ningún detalle y los veo en mucho menos tiempo. La técnica de corte perfecto consta de dos fases. Una primera fase donde se realiza el corte con la radial, que en muchas ocasiones simplemente con esta primera fase nos podría valer para realizar la instalación. De hecho, toda la zona exterior de nuestra vivienda la hemos realizado solo con la primera fase de este corte. Pero es que si aplicas la segunda fase, que es simplemente pasarle un disco de pulido por todo el corte que hemos realizado, si eres un poco cuidadoso, el corte que puedes dejar es como si viniera de fábrica. De hecho, hay veces que no los distingues. Una vez que descubres esta forma de cortar las piezas, las opciones que tienes para mejorar todos los replanteos es que aumentan 100%. Aplicaciones en porcelánico de imitación madera. Una de las zonas que además es donde más se van a ver los cortes es en las juntas de dilatación. Los perfiles modernos para realizar este tipo de juntas no esconden el corte de las piezas, por lo que se necesita para su instalación que el corte de la cerámica sea perfectamente igual al que viene de fábrica. En juntas transversales o diagonales como tenemos nosotros, necesitamos continuar con el dibujo del trabado aleatorio, por lo que debemos de cortar varias piezas a lo ancho, a diferentes medidas, para continuar con la instalación. Y en las juntas longitudinales, aparte del corte, se produce el cierre. ¿El cierre? ¿Y eso qué es? Si siguiéramos con la instalación desde la puerta hacia el interior de la habitación, llegaría un momento en que no podríamos continuar y tendríamos que esperar al día siguiente para acabar nuestra instalación. Pero con esta forma de instalación podemos realizar como un replanteo independiente y comenzar desde el fondo de la habitación hacia la puerta, teniendo siempre presente que tenemos que dejar más o menos el mismo tamaño de pieza a ambos lados de la junta de dilatación, para que se vea equilibrado, quedando al final esta pieza de cierre que tiene que ir perfectamente cortada y además ajustada a la medida exacta que necesitemos, descontando únicamente el espacio de la junta de colocación. Tanto las medidas del hueco para esta pieza de cierre como luego trasladar esas medidas a la pieza cerámica que vamos a cortar, necesitamos que todo sea lo más exacto posible, con una precisión al milímetro. De aquí viene la necesidad de usar lo que yo llamo la varita mágica en este tipo de cortes, que es el uso de un lápiz portaminas, que nos va a dar la precisión necesaria en la línea de corte para dejar estos porcelanatos a la medida exacta. En este punto, mi consejo es que como según vamos cortando la pieza se va a ir llenando de polvo,
para que no se borren las líneas que hemos trazado con el portaminas, realicéis primero un corte superficial a lo largo de todo el trazado que tenemos que cortar. De esta forma nos despreocupamos de que se pueda difuminar la línea al intentar limpiar el polvo para realizar un nuevo corte, poniendo, eso sí, especial cuidado en el corte que vamos a dejar visto. Una vez realizados todos los cortes con la radial, pasamos el disco de pulido por el filo de la pieza hasta que quede a nuestro gusto. También repasamos un poco la pieza por debajo, para que el perfil de la junta de dilatación tenga un poco más de juego cuando coloquemos todo en su posición. Un detalle a tener en cuenta es que aunque comenzamos como si fuera un replanteo independiente, en otro lado, debemos de mantener la misma altura en toda la instalación para que al realizar el cierre no se produzca ninguna ceja. Esto se puede hacer mediante una regla y un nivel de burbuja para trasladar la altura del suelo que ya tenemos instalado a las primeras piezas de arranque del suelo que vamos a comenzar a instalar. Si la distancia entre un punto y otro es muy larga y con una regla no nos llega, podemos poner un recorte de alguna pieza que tengamos a modo de puente para ir trasladando la altura hasta las piezas de arranque de la nueva zona. Otro lugar donde podemos realizar este tipo de cortes es para solucionar alguna zona comprometida. La diferencia principal con un trabado regular es que una vez que comenzamos con ese trabado, ya estamos obligados a mantener esa forma o ese dibujo, caigan las piezas como caigan. Incluso pueden darse casos que los cortes contra la pared queden minúsculos. Por cierto, he intentado buscar alguna foto en internet para mostraros estas situaciones. No hay. Siempre se ve la zona central de una instalación, lo bonito, pero los remates contra las paredes no existen. En este tipo de replanteos, esto no ocurre, empezando porque directamente podemos iniciar esa fila con una pieza más pequeña en la otra pared, haciendo que el remate sea de un tamaño más grande al otro lado, pero si por circunstancias de la instalación no se pudiera hacer esto, podemos cortar una pieza intermedia para que la pieza final sea más grande. Os voy a mostrar una situación real en el pasillo de la planta baja para mostraros las posibilidades de este tipo de cortes. Tenemos, por un lado, esta junta de dilatación. Aquí queríamos meter una pieza más o menos completa para que fuera la bajada de la escalera. Y aquí, como aquí va a ir una pieza completa y otra que veníamos predispuestos porque hemos puesto aquí la de la entrada, pues al poner esta pieza aquí, con este corte aquí, y al poner esta pieza aquí, con este corte, para que nos dé la mayor parte de la escalera sin junta, pues resulta que hemos necesitado que esta pieza de aquí, cortarla un tramo así. ¿Por qué? Pues porque coincidía con esta pieza. ¿Ves? Todo este tramo lo hemos cortado. Mirad, ¿veis? En lugar de 1,50 mide 1,31 y medio. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a alguna mocheta y para que quede el corte un poco más vistoso, nos interesa agrandar esas piezas acortando la anterior. Todo esto es cortando el largo de las piezas, pero es que a lo ancho también lo podemos cortar. ¿También podemos cortar a lo ancho? Podemos acortar a lo ancho alguna pieza unos centímetros para que no se note, para resolver alguna situación complicada. En nuestro replanteo dimos prioridad a la zona del pasillo, donde teníamos la escalera y la entrada a las habitaciones. Pero si miramos el plato de ducha de este baño, vemos que antes había una tira de 4 centímetros a lo largo del plato de ducha y ahora coincide con una pieza completa, perfectamente cuadrada. ¿Cómo es posible que coincida esta pieza si hemos empezado desde el pasillo? Si os fijáis en el tamaño de piezas que viene desde el pasillo,
podemos ver que hay una que es un poquito más pequeña que el resto, pero que apenas se nota. ¿Cómo se hace esto para que todo cuadre a la perfección? Pues hemos instalado toda la zona del dormitorio, por un lado, hasta la pieza que vamos a dejar de cierre, y por otro lado, hemos instalado la zona del baño, comenzando por el plato de ducha, quedando al final esta pieza haciendo el cierre, que necesitamos que tenga un corte idéntico al que viene de fábrica y además unas medidas exactas para que no se note absolutamente nada, quedando todo perfectamente integrado y replanteado. Esta forma de realizar el replanteo os puede dar una idea de algunos ajustes que podéis hacer si no ponéis las juntas de dilatación y os hacen falta unos pocos centímetros para realizar algún ajuste. Yo aquí os dejo la idea y vosotros sois los que tenéis que valorar todo esto que os estoy diciendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros aquí. Suscribiros. Aquí. Suscribirse. Suscribirse aquí, en este redondel.